buenas tardes. Bienvenidos a nuestro charla con el especialista del mes de junio. Hoy nos acompañan la doctora Ana María Fidalgo y la doctora Viviana García, que nos va a hablar sobre el cuidado de los senos con y sin prótesis. Hola, buenas tardes a todos. Estamos muy felices de estar aquí compartiendo toda esta valiosa información con Viviana, que es amiga y colega. Bueno, básicamente, para que todos, pues obviamente como todos sabemos, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, no solo en Colombia, en el mundo y también en Cali. Por eso quisimos hacer este live, para que todas las mujeres sepamos que es una realidad y que es una enfermedad que nos puede afectar a todos. Y es muy importante que nosotras, Vivi, como mujeres, conozcamos nuestros senos, sepamos que se pueden presentar ciertas alteraciones y, por supuesto, si tenemos alguna de esas alteraciones, consultar de una manera pronta al especialista. Entonces, muy importante es que siempre, cada mes, todas las mujeres tenemos que hacernos el autoexamen mamario. Como sabemos, el autoexamen mamario es una herramienta que, junto con la mamografía, junto con el examen clínico, nos van a ayudar a hacer una detección temprana del cáncer de mama, donde sabemos que, por supuesto, si se diagnostica de una manera temprana, la mayoría de mujeres van a sobrevivir y pues va a ser obviamente un antecedente más. Entonces, recuerden que el autoexamen es importante hacerlo cada mes. Las mujeres que están menstruando lo deben hacer 8 días después de finalizar su periodo menstrual. ¿Cómo lo debemos hacer, doctora? Que muchas pacientes me preguntan en el consultorio. Entonces, lo que yo les digo es que cuando se estén duchando, por lo menos, nos colocamos con la mano derecha, vamos a tocar nuestra mama izquierda, vamos a empezar a tocarla del pezón, del pezón hacia afuera, tocarla muy bien, de superficial a profundo, no es solamente tocarnos por encimita, sino que tenemos que hacer como cierta palpación para buscar algunas bolitas o algún signo que para nosotros sea normal. Muy importante también valorar la parte de las axilas. Y con la mano izquierda vamos a evaluar la mama contralateral de la misma forma. Es importante que también, cuando terminemos de ducharnos, nos miremos un espejo y veamos que no haya ninguna retracción, ninguna bolita, ningún endurecimiento, o sea, nada que visiblemente para nosotros, exactamente, algún cambio en la piel, o que de pronto un pezoncito esté diferente que otro. Eso es muy importante. Las mujeres que tienen prótesis o que no tienen prótesis, siempre se debe hacer el autoexamen mamario. Realmente, Vivi, no cambia, como no hay ninguna diferencia. Exactamente. Antes, por supuesto, la prótesis podría facilitar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cada mes. En las mujeres que ya no están menstruando, o sea, nuestras mamás, ya las mujeres que están en la menopausia, debemos asignar como un día fijo al mes para realizar el autoexamen mamario. Importante también que, si durante el autoexamen mamario encontramos alguna alteración, lo que les digo, ay, venga, para mí no es normal tener esta bolita, importante consultar inmediatamente con nuestro ginecólogo, con nuestro mastólogo, con el médico, o sea, con la primera persona especialista que tengamos como el acceso. Importante también pedir y exigir a nuestros médicos la mamografía. Recuerden que acá en Colombia lo que se utiliza es que todo paciente mayor de 50 años se tiene que realizar la mamografía. Si tenemos algunas alteraciones, como por lo menos que tengo historia familiar de cáncer de mama en mi familia, la recomendación es que esa paciente la vea un mastólogo y sea él quien defina en qué momento empezar la tamización con mamografía y cuál va a ser el intervalo de mamografía, porque eso también es un tema muy debatido. Vivi, con respecto a las prótesis, ¿qué opinas? ¿Cómo se hace el autoexamen? ¿Cómo sería también ese manejo? Porque sabemos que hoy en día muchas mujeres tienen prótesis. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Viviana García, soy cirujana plástica, estética y reconstructiva y especialista en cirugía de mama. Y añadiendo al tema de Anita, con una colega con la que trabajo y soy muy amiga ya hace un buen rato, trabajamos muy bien juntas porque precisamente plástica y mastología deben ir siempre de la mano para tratar todo tipo de pacientes con enfermedad benigna, pues no enfermedad benigna porque eso no sería una enfermedad, sino patología benigna y enfermedad de la mama. En cuanto a los implantes, realmente lo que decíamos, el implante es un dispositivo externo que se coloca de la mama debajo de la glándula o debajo del músculo, dependiendo de la selección del cirujano previamente consultado con la paciente. Va a permitir, facilita, porque hace como una contrapresión, o sea que facilita, pone el tejido mamario ahí casi que en display para poder hacer un autoexamen igual que como lo dijo Ana María, o sea, eso no cambia. Y el hecho de que tenga implantes no exime del autoexamen, no exime de mamografías, no exime de ningún examen de la mama. Simplemente
se avisa al técnico de radiología, el que vaya a hacer cualquier tipo de examen, que tiene implantes para que ellos adapten a esta forma o adapten a la mama a eso. En cuanto a implantes, número 1, implantes, hay, por decir la mayoría de mujeres ya en el mundo tienen implantes. No hay, se puede a partir de los 18 años, antes no se debe realizar. ¿Qué hay que recomendar a las pacientes con implantes? El hecho de que uno tenga implantes no lo exime del autoexamen, tampoco lo exime de cuidar los senos. Eso de que ya me operé, entonces ya no tengo que usar brasier, ya me operé, ya no tengo que cuidármelos, ya me operé, ya, mejor dicho, ya dejo que ellas hagan lo que quieran. No, hay que cuidarlas y cuidarlas bastante, porque sí o sí los senos se van a caer, así tengan o no tengan implantes. Entonces sí hay que cuidarlas. Aquí en los cuidados, Ana, en cuanto a brasier, tenías una charla chévere de cómo cuidar los senos. En cuanto a los brasieres, cómo debe ser el brasier. Exacto, sí, es muy importante, complementando lo que tú dices, en cuanto al brasier. O sea, realmente el brasier, hay muchos tipos de brasieres. Generalmente utilizamos el brasier, lo compramos es por el encaje que tengan, por lo sexy que nos veamos, porque obviamente nos hagan buen realce, nos hagan ver nuestros pechos más grandes. Pero lo más importante, recuerden que siempre es la comodidad y con lo que nos sintamos seguras. Entonces, lo ideal es siempre utilizar un brasier. Generalmente un brasier que no tenga varillas, que no tenga costuras gruesas, que sea como de telas frescas, porque esos brasieres que vemos que uno se los quita y queda completamente calcado el brasier en el seno, generan a la larga muchos dolores en los senos, dolores musculares, inclusive dolores de espalda, dolores en la parte del cuello. Entonces es bien importante utilizar un brasier generalmente cómodo. Yo les digo a mis pacientes, si usted va para una fiesta, pues obviamente se va a poner un brasier con un contorno, con un realce, con un encaje, pero como para el diario es mejor utilizar un brasier cómodo, sin costuras, que las tirantas sean anchas, que nos cubra buena porción de la espalda, en mujeres con y sin prótesis, porque esto a la larga aumenta el riesgo de que nos duelan los senos. Vivi, complementando también un poco lo que dijiste de las prótesis, algo también, un mito muy frecuente es, doctora, si yo tengo prótesis, no me debo hacer mamografía porque la prótesis se puede colapsar o se puede romper. Esto es un mito, lo que decía Viviana. Es muy importante que nosotros cuando vayamos a hacernos la mamografía tenemos que indicar y decir, mire, yo tengo prótesis, porque obviamente el tecnólogo tiene que posicionar la mama de una manera diferente, pero no hay ningún problema. Y aquí es muy importante que a todas nuestras mamás, a todas nuestras tías les inculquemos el uso de la mamografía independientemente que tengan prótesis o no. Continuando. Lo del brasier, entonces ya sabemos que si vamos a salir, si estamos en una fiesta, si estamos en casa, yo sí les recomiendo que usen un brasier como tipo un postquirúrgico, ¿sí? Porque han sido operadas, ya lo tienen, o sea, pónganse de casa, están cómodas, los senitos tienen soporte. ¿Por qué? Porque yo les digo igual, entre más los cuidemos, ellos mejor responden, porque es que ellos están sostenidos de unos ligamentos que imagínense un caucho de un pantalón que a usted les encante y el caucho de tanto estirarse llega un momento en que ya no recoge más y se va a caer. Entonces, entre más le ayudes tú a cuidar ese resorte, por decir así, pues ellos van a responder mejor y van a la larga a envejecer de una manera más bonita. Lo otro, pregunta muy importante, ¿tengo implantes? ¿Puedo hacer ejercicio? Sí. Volvemos al brasier. Hay que utilizar un brasier adecuado para el deporte, no esos brasiercitos, topsitos suelticos que no recuerdan, no, hay brasieres y tops deportivos específicos para eso y sí los debemos usar, ¿sí? Entonces esa es la recomendación. Si tienes implantes, sí puedes hacer, y por ahí preguntaban que si pueden hacer algo como CrossFit. Claro que sí, obvio, pueden hacer cualquier tipo de deporte. Obviamente, si están recién operadas, con su cirujano deben ir haciendo como el regreso al ejercicio y al deporte. ¿Por qué? Porque todos los deportes no son iguales, todos los ejercicios no son iguales. El CrossFit como tal lo nombro porque es un deporte que involucra demasiadas disciplinas e involucra mucho el tren superior, y ese sí necesita que su cirujano los vaya como que vayan retomando poco a poco el ejercicio sin empezar directamente por tren superior, pero es que uno tiene piernas, abdomen, etc. ¿Sí? Entonces, para uno ir reingresando como de abajo para arriba. Esa es como mi recomendación. Bueno, lo otro,
Muy importante también, Vivi, cuando lo que tú mencionabas, que las prótesis son dispositivos médicos y no es que yo me puse las prótesis y ya me olvido por completo de mis senos y no me hago ningún chequeo médico. Recuerden que la recomendación es que las prótesis, por supuesto, requieren un cambio y ahora Vivi nos va a despejar esas dudas porque esa es una pregunta muy frecuente, pero también hay que estar haciendo un seguimiento adecuado, es decir, tengo que estarme haciendo una ecografía mamaria cada 2 años, cada 3 años, obviamente de acuerdo a la sintomatología de cada quien, pero sí requiere al menos cada año ir a un control con el mastólogo para hacer un examen clínico y que sea la persona que defina la periodicidad de solicitar esa ecografía, al igual de pedir una resonancia. No todas las pacientes con prótesis deben estar haciéndose resonancia cada año. Lo que se recomienda es chequear las prótesis cada 2 años con ecografía, a partir del 10º año hacer una resonancia. A partir del 10º año, ya Vivi nos va a aclarar, la recomendación es retirar los implantes, pero si no me voy a retirar los implantes del 10º año porque no sé, tengo una condición médica, no tengo el dinero en ese momento, no me lo puedo retirar, sí es importante hacer una resonancia. La ecografía es un excelente método diagnóstico para evaluar las rupturas y extracapsulares y evaluar como tal la integridad del implante. Pero la resonancia nos puede mostrar unos hallazgos que son rupturas intercapsulares que de pronto la ecografía se queda corta. Entonces, no siempre hay que hacer resonancia, tiene un momento ideal para hacerlo, pero esto es importante, un manejo multidisciplinario con el cirujano plástico, con el mastólogo, para que todos pues tomemos una decisión. Sí, importante ahí, Ani, no tanto retirarlos, sino cambiarlos, porque retiro es ya no volver a poner. ¿Qué recomiendan las marcas como tal? Hablando de las marcas, pues, de las mejores marcas, podemos decir que la recomendación es que cuando se cumplan 10 años ya estés pensando en cambiarlos, o sea, cambiarlos cada 10 años. ¿Qué les digo yo a los pacientes? Igual, es que en 10 años has envejecido, 10 años has tenido hijos, has adelgazado, has subido de peso, se han caído, ha pasado, es mucho tiempo, 10 años es mucho tiempo. Entonces, no es que cumpla los 10 años y mañana tenga que salir corriendo a cambiarse, eso es muy importante, pero sí que lo vayas agendando, vayas consultando y en el transcurso de esos 10 años tienes que estar en controles constantes, no es que me las puse y a los 10 años vuelvo a donde mi cirujano o mastólogo, no. Tienes que hacerte los controles simplemente para ver cómo están, para ver cómo están tus mamas. Sí, acuérdate que el implante es diferente a la mama, ¿sí? Que están en la mama, pero son cosas diferentes y tienen que hacer, así como te cuidan las mamas, cuidar los implantes, ¿sí? Lo otro, una pregunta muy frecuente, si tengo implantes, ¿puedo lactar? En general la respuesta es sí, porque al uno colocar un implante, la idea uno es hacer el paso mínimo por el tejido mamario para hacer el bolsillo para donde se coloca el implante. Entonces el daño al tejido es muy poco y además uno no se mete por detrás de la areola como tal, del tejido de la areola, donde están los ductos, como para dañarlos y que no haya lactancia, ¿sí? En una mamoplastia de aumento. Diferente a una mamoplastia de reducción o una mastopexia, donde uno retira tejido. Entonces ahí sí hay un riesgo, no es que no se pueda, pero sí hay un riesgo de que no pueda lactar. También en mamoplastia de aumento hay un riesgo pequeño de que no pueda lactar por X o Y razón. Se los digo, poco tejido mamario, el implante muy grande, eso puede causar presión al llenarse de ductos y dificultar la lactancia, más no es que no se produzca la lactancia. Sí, me hago entender. Sí, claro, y ese es un tema muy importante, obviamente depende mucho el número de procedimientos y el número de intervenciones que tenga la paciente. No es lo mismo una mujer que se puso unos implantes y ya tiene su hijo y va a lactar, a una mujer que se ha puesto los implantes, se ha cambiado los implantes, se hizo una mamopexia. O sea, entre más intervenciones quirúrgicas obviamente va a haber más trauma en esos conductos galactófanos, más cicatrización y va a ser más difícil la lactancia. Todas las mujeres debemos intentar lactar, o sea, obviamente hay que promover la lactancia materna porque aparte de todos los beneficios que tiene nuestro bebé, por supuesto también tiene un beneficio muy importante, disminuir el riesgo de cáncer de mama. Tenemos que asesorarnos si tenemos dudas o limitaciones con el tema de la lactancia. Hoy en día hay muchos asesores en lactancia y eso tenemos que recomendar como la asesoría para poder tener una lactancia exitosa. Vivi, otra cosa también muy importante y en general en el cuidado de nuestros senos es que tenemos que tener una buena alimentación, por supuesto, hay que inculcar obviamente todos los hábitos de vida saludable porque así como no solamente en los senos, sino que como en cualquier otra parte del cuerpo es muy importante todo este tema de la parte de la alimentación, de la parte del ejercicio, por supuesto, exactamente.
hidratamos también nuestros senos. Hay muchas pacientes que generan como algún tipo de alergias de pronto en los pezones, entonces lo que yo les recomiendo es que no utilicen y sean de pronto tan abrasivas, utilizando de pronto esponjas o de pronto estropajos para lavarnos los senos, porque realmente eso no hay que hacerlo, porque la piel de la areola es una piel muy sensible y antes puede lesionarla. Es importante, por supuesto, ir al dermatólogo si yo también tengo de pronto alguna lesión en la piel o alguna cosa de estas, pero es muy importante siempre también hidratar como tal con lubricantes y con cremas, obviamente no abrasivas para nuestra piel. Hay una pregunta, Ana, que creo que contestamos las dos. Por ejemplo, pregunta mucho también, ¿qué pasa? ¿Es malo si tengo los pezones invertidos? Pregunta para qué lado sería, porque el pezón invertido como tal, por ejemplo, para una mamoplastia de aumento no afecta, ¿sí? Hasta a veces la presión por detrás del tejido mamario y del complejo areola-pezón hace que el pezón medio salga, o sea que hasta a veces lo mejora. Pero como Ani, responder como de la parte de mastología, el pezón invertido, lo que puede dificultar es la lactancia también. O sea, eso sí, si no tiene pezón, pues es muy difícil. Pero sí, hay muchos cambios, por supuesto, hay muchos tipos de pezones. Hay mujeres que tienen los pezones más invertidos, lo que tú dices, hay pacientes que tienen pezones invertidos, hay pacientes que tienen pezones umbilicados, hay pacientes que tienen pezones con fibromas, o sea, hay muchos tipos de pezones. Lo importante es que no sea un cambio de reciente aparición, no es como yo toda la vida he tenido mis pezones normales y de un momento a otro se me invirtieron. Venga, eso no es normal. Hay que consultar, por supuesto, con el especialista. Estéticamente hay mujeres que sí tienen los pezones de pronto pues como que son muy grandes y no les gusta, eso también se puede corregir, por supuesto, con la parte estética, exactamente, eso es la parte de cirugía plástica. Como tal, el pezón invertido no tiene problema. Hay pacientes que sí pueden tener de pronto limitaciones con el tema de la lactancia. Hay algunos tipos de mastitis, como las mastitis periductales, que pueden asociar en mujeres que tienen de pronto pezones invertidos, ectasia ductal, pero como tal no tiene ninguna complicación. Lo importante es que no sea un signo de reciente aparición. Es decir, yo llevo 10 años con mis pezones normales y de un momento a otro se me invirtieron. Exactamente, eso no es normal. Pero en la lactancia, inclusive mujeres con pezones invertidos pueden lactar exitosamente. Uno puede tener un pezón más plano que el otro y no hay ningún problema con la lactancia. Lo importante es asesorarse bien para que haya un buen agarre de la areola. Exactamente. No sé qué otras preguntas tenemos. Añadido allí, mujeres, si tienen un pezón muy prominente, que dicen tengo los pezones muy grandes, eso es malo, o eso hay algo para hacer, no me puedo poner una blusa, eso tiene forma de mejorarlo. Si el pezón es muy proyectado, si es invertido no lo podemos sacar, pero si es muy grande, o sea, muy alto, sí lo podemos reducir. Hay varias técnicas para hacerlo y se puede hacer sin perder la sensibilidad completamente. Entonces, en ese lado les podemos ayudar si tienen algún problema con eso. Realmente todas las mujeres y en cualquier lugar del cuerpo que uno le haga una intervención quirúrgica, como obviamente uno entra con el bisturí, rompe una serie de fibras nerviosas, de fibras musculares, entonces es normal que haya disminución, en algunos casos hasta pérdida de la sensibilidad. Entonces realmente una complicación, y que generalmente todos los cirujanos plásticos en el consentimiento informado eso se explica, es que sí puede haber una alteración en la sensibilidad. Lo que te digo, no, en la mayoría de las mujeres no hay problema, la mayoría de mujeres tienen normal su sensibilidad, pero eso el riesgo es mayor a mayor número de procedimientos, lo que hablábamos ahorita. Si eso llega a pasar, realmente no es ningún signo como anormal de cáncer, o sea, no es un signo de alarma. Pienso que si de pronto tienes alteraciones en la sensibilidad, pues sí es importante, pero de pronto que consultes si de pronto es asociado a otra cosa, hay dolor, te sientes algún bultico, hay algún tipo de retracción, pero como tal, la pérdida de la sensibilidad es una complicación no tan frecuente, pero sí es una complicación que debemos conocer las mujeres que se someten de pronto a alguna intervención quirúrgica, no solamente prótesis. Nosotros cuando retiramos fibroadenomas, cuando hacemos algún tipo de cirugía mamaria, uno siempre le dice a la paciente que una complicación puede ser esa. Y muy importante ahí, hay que saber, bueno, obviamente qué tipo de procedimiento se ha realizado, ¿sí? A la paciente, sea por parte de resección de tumores, benignos o malignos, cirugía de aumento, de lifting, de reducción, cualquier procedimiento, y también el tiempo de evolución, porque uno sí le recomienda esperar al año, porque eso poco a poco se va recobrando, ¿sí? O sea, va recuperando la sensibilidad. Ya si lleva más de un año y no lo ha recuperado, ahí sí uno dice, bueno, probablemente no se recupere, pero como dice Ana, esos son casos raros.
¿sí? Es raro que eso pase, pero puede suceder y la paciente lo debe saber. Tenemos una pregunta de Laura Marcela Alonso. Doctora, una duda. ¿En qué caso se producen quistes en el seno que no necesariamente sean cáncer? ¿Qué los puede ocasionar? Bueno, una pregunta muy importante, Laura, muchas gracias. Pues mira, realmente la mayoría de mujeres podemos desarrollar quistes mamarios. Los quistes mamarios hacen parte de la evolución normal del seno, algo que se conoce como condición fibroquística, que ni siquiera es una enfermedad, sino que es una condición propia del seno. Listo, las mujeres jóvenes en edad reproductiva, las mujeres posmenopáusicas pueden desarrollar esos quistes que son como esas ampollitas de agua dentro del seno. El quiste como tal no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Realmente la probabilidad de un cáncer con un quiste es dependiendo, por supuesto, de las características del quiste. Siempre que tengamos un quiste, una bolita en el seno, es importante hacer una imagen, un ejemplo, una ecografía si soy una paciente joven, mamografía y ecografía si soy una mujer mayor, 40, 45 años, y hay que evaluar esos quistes como son. Pero si en general es un quiste simple, el quiste simple no tiene riesgo de cáncer de mama, no hay necesidad de un tratamiento específico para eso porque hace parte de lo que te digo, de la evolución normal del seno, de las hormonas que actúan en nuestro seno y no hay ningún riesgo. El quiste puede generar dolor, porque el quiste se puede llenar como mucho de agüita, puede extenderse en el seno y puede generar dolor. Si eso llega a pasar, es importante consultar, hay veces tenemos que drenarlo, pero como tal, no te preocupes que el quiste no genera riesgo de cáncer. Sin embargo, es importante evaluar qué tipo de quiste tienes en los senos. Andrea Yule nos pregunta desde Instagram. ¿Para dormir el brasier postquirúrgico se debe usar siempre? Bueno, ahí hay debates. Como les digo, yo como cirujana plástica, yo sí les recomiendo un brasier postquirúrgico, no brasier con varilla ni nada, sino un brasier suave, un topsito suave para dormir. La razón es ¿cuál? Los senos de por sí, pobrecitos, ellos están en contra de gravedad todo el tiempo, ¿sí? Entonces, entre más les ayudemos a que esa fuerza no esté haciendo de las suyas y ellas hagan lo que quieran de un lado para otro, sí les recomiendo para ayudar a mantener en su sitio las mamas. Obviamente un brasier postquirúrgico es diferente a un brasier, o sea, él está hecho para cuidar las mamas, ¿sí? Para cuidarlas en una etapa postquirúrgica, entonces pues nos ayuda un poco y la verdad yo sí lo recomiendo, pero como tal ese tipo de brasier. Jennifer López nos pregunta desde Facebook. Buenas tardes. Una paciente de 17 años que esté planificando con la pila, ¿es normal que sienta mucho dolor en los senos? ¿Podría estar relacionado con el uso de la pila? Todos los anticonceptivos hormonales, llámese pila, llámese anticonceptivos orales, llámese dispositivos o inyectables, pueden aumentar el riesgo de mastalgia. Es normal que tengas dolor, o sea, sí, porque por supuesto el seno por cambios fisiológicos se puede como edematizar, se puede concinar y puedes tener dolor. Pero tienes que mirar, por supuesto, las características de ese dolor. En general, ese dolor es los días antes de que te va a llegar el periodo, una semana antes, donde el seno se congestiona. Si de pronto, a pesar de todo eso, el dolor persiste, tú te has cambiado el brasier, estás utilizando un brasier cómodo, te has colocado de pronto aplicado como hielito en los senos para que no te duela, a pesar de eso sigues con dolor, es importante consultar con tu ginecólogo, pues probablemente para investigar esa causa. Marce Benavides nos pregunta, ¿qué opinan de incluir las flexiones de pecho en los ejercicios si se tiene prótesis? Bueno, yo puedo contestarlo hasta de manera personal. Con la autoridad. Con toda la autoridad. Yo soy paciente de mamas hace muchos años. Obviamente me he cambiado los implantes a lo largo de los años y soy atleta CrossFit de competencia, o sea que sí, se pueden hacer, pero vuelvo nuevamente, ¿cuánto tiempo llevas con implantes? ¿Cómo haces el ejercicio? ¿Sí? O sea, todas estas cosas deben, porque es que si estás recién operada y piensas hacer flexiones de pecho, pues te va a decir no, ¿sí? Entonces, debe tener un seguimiento y como una guía con su cirujano y con donde, pues, o quien entrene, pues, o quien le dirija su entrenamiento. Clara Inés nos pregunta desde Facebook, además de mamografía, ¿también se puede hacer una ecografía mamaria como complemento? Claro que sí, María Inés, por supuesto. Hay algunas indicaciones precisas, pero en general la recomendación es el tamizaje debe ser con mamografía, pero hay algunos casos donde pacientes jóvenes, de pronto pacientes con mamas densas, pacientes con historia familiar, paciente que tenga alguna ampolita palpable en el seno, es importante complementar con la ecografía. No siempre, pero en muchos casos sí está indicada la ecografía y la mamografía. Yo que puedo añadir una cosa ahí con el deporte, porque tengo mucha paciente que consulta, deportista de alto rendimiento, son pacientes que no tienen tejido mamario, que tienen
muy poca grasa Así. y desean averiguar por mamoplastia aumento. Estas pacientes como tal, no se, bueno, a todo paciente yo le digo que hay que ir a consulta, o sea, los casos deben ser individualizados. Este tipo de pacientes es bastante difícil porque lo ideal es darle cobertura adecuada al implante para que no se extruya, o sea, para que no se salga, para que no atraviese la piel. El problema es que los pacientes no tienen cobertura de tejido, no tienen grasa, y si son atletas de competencia, dependiendo del deporte, si uno las va a meter detrás del músculo, pues no puede liberar el músculo como se debe porque les limita mucho en la parte de fuerza y movilidad, ¿sí? Entonces, eso es riesgo-beneficio. ¿Qué tanto desea la mamoplastia aumento? Porque si no, para no afectar el músculo la pondría retroglandular, pero le pondría un poquito de grasa, pero no tiene. La pongo detrás del músculo con protegerla, pero resulta que entonces le afecta su deporte. Entonces, son casos duros, difíciles y son bien individualizados, y que pacientes así deben ir a consulta sí o sí para discutir las opciones y ver si de verdad es candidata y vale la pena. Isabela Vanegas nos pregunta, ¿en qué varía si se pone el implante debajo de la glándula o debajo del músculo? Bueno, la pregunta del millón. Eso va mucho con preferencias también de cirujano. ¿Por qué? Porque como acabo de decir, si es una paciente deportista, pues uno no quiere tocarle el músculo, pero es que al poner el implante detrás de la glándula le dejas todo el peso directo a la glándula y volvemos al famoso resorte o ligamento que sostiene, los ligamentos que sostienen la mama. Si ponemos el implante retroglandular purito, él va a tener todo el soporte, o sea que el seno va a ser más grande y pesará y se caerá más rápido. El seno se va a caer sí o sí tenga o no tenga implantes, entonces volvemos al cuento de tenemos que cuidar. Entonces, personalmente a mí me gusta detrás del músculo. Le da un soporte extra al implante para que el seno se caiga sí o sí a la velocidad que se va a caer. Los que defienden la técnica retroglandular, que sí es una técnica muy aceptada igual que la otra, dicen que sí, el seno se cae más rápido, pero se cae junto con el implante, o sea, hacen un mismo volumen. Los que defendemos la técnica detrás del músculo decimos sí, pero entonces el implante no ayuda a que se caiga el seno. Cuando ya llevan mucho tiempo, sí hacen una deformidad que se llama doble contorno, que el implante está arriba y el seno va cayendo, y se ven dos volúmenes diferentes, pero pues se arregla volviendo a subir el seno, y lo que hace uno es que ayuda a verdad que el implante no le cause la caída rápida al seno. Esa es como opinión personal de cada cirujano, ¿sí? Y eso lo debe discutir cada cirujano con su paciente. Natalia Vargas nos pregunta, ¿cada cuándo se debe realizar el control de un quiste mamario? Bueno, Natalia, lo que te digo, depende del quiste. Hay muchos tipos de quiste, hay quistes simples, hay quistes complicados, hay quistes complejos. En general, si es una paciente con quiste simple y está asintomática, cada 2 años uno podría hacer una ecografía. Si es una paciente con un quiste complicado, un quiste complejo, es importante si hay que hacer una ecografía cada 6 meses, porque hay que mirar si hay necesidad de biopsiar ese quiste. Los quistes complejos en muchos casos, por supuesto, dependen mucho de los antecedentes, de si hay antecedente de trauma, de la edad de la paciente, probablemente si es un quiste que vaya a terminar biopsiándose. En general, cada 6 meses. Daniela desde Instagram nos pregunta, estoy operada hace 7 días, pero aún se me dificulta levantarme al estar acostada. ¿Esto es normal? ¿Qué recomendaciones me podrían dar? Mi recomendación como cirujana es que esa pregunta debería ser la cirujana tratante, porque eso, o sea, yo quisiera que mi paciente me hiciera esa pregunta a mí si fuera mi paciente. Entonces yo siempre le recomiendo, porque a mí me preguntan muchas cosas por Instagram de estoy operada hace un mes, es normal, puedo entrar a... Tu cirujano es quien debe ir contigo de la mano porque tú lo escogiste. Como paciente tú escogiste a esta persona para hacerte la cirugía. Por ende debe ser coherente que si tú lo escogiste es porque crees en su criterio, entonces pues él o ella es quien debe guiarte a través de todo. Entonces en los 7 días yo le recomiendo yo no le recomiendo estarse acostada, y yo le hago ciertas recomendaciones para que eso no pase, que no se sientan tullidas, por decir así, porque no debería estarse sintiendo así a los 7 días. Entonces por eso digo, tiene que revisar, hablar con su cirujano y preguntarle por qué algo no está haciendo ella bien, porque no debería estar así de adolorida, tan limitada a los 7 días. Entonces esa es mi recomendación. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Caro. Ella nos cuenta que ha tenido cambios en su regla después del implante, que si esto es normal, o que otro especialista le recomendamos que recurra. ¿Ha tenido cambios en su regla después del implante? ¿Los implantes mamarios? Sí.
Puede ser normal, pues, o sea, hay que mirar obviamente la edad de la paciente, puede ser normal, o sea, uno cuando está muy joven puede ser normal que tenga como muchos cambios, cambios como ciclos menstruales irregulares. Es importante que consultes con tu ginecólogo para ver qué es lo que está pasando, para ver por qué estás con esos cambios y pues obviamente te mande los exámenes pertinentes. Pienso que es más como fue algo que coincidió. Ajá, coincidió exactamente, pero sí es importante, Carlos, que consultes con tu ginecólogo. Marcela Flores nos pregunta desde Facebook, ¿las cremas humectantes o aceites hidratantes sirven para prevenir la caída de los senos? Marcela, no, lo que decía Viviana es que realmente el seno pues igual va a sufrir un proceso, o sea, por la gravedad, por supuesto, por todos los cambios involutivos, por todos los cambios fisiológicos, los senos se van a caer. Todas esas cremas lo que sirven básicamente es para hidratar los senos, pero como tal para reafirmar los senos y evitar que se vayan a caer, no hay ninguna crema hasta ahora pues descubierta, ni ningún brasier tampoco mágico, que te digo, todos los senos tienen unos cambios al principio, pero los senos tienen más tejido fibroglandular, después de los 40 años los senos ya se llenan más de grasa, entonces es normal que se empiecen, o sea, que haya como una caída de los senos. Es más un mito lo que dices, pero sí es importante, o sea, úsalas. Si tú si quieres usarlas, las puedes utilizar, pero realmente pues no van a servir para eso. A mí nada añadido allí. Para nosotros sí nos sirve mucho que las pacientes, o sea, se aumenten los senos. Exacto. No que los mantengan arriba, o sea, no hay nada, si tú no los cuidas usando, o sea, si tú eres paciente joven, tienes senos grandes y juegas voleibol con un topsito que no te sostiene o no usas sostén y trotas todos los días, pues los senos van a estar abajo a muy temprana edad, ¿sí? O sea, no hay nada que como crema mágica de que eso haga que ellos vuelvan a subir. Lo que pasa es que al hidratar la piel, hacemos que sea una piel un poco más firme y mejor continente para el tejido mamario, ¿sí? Si tú te alimentas mal, no te hidratas, no hidratas la piel, es una piel de mala calidad y cualquier procedimiento no va a tener un buen resultado. Claudia Murillo nos pregunta, ¿la fibrosis de una rotura anterior de prótesis es necesario operar nuevamente o qué exámenes son los que se deben hacer? Bueno, o sea, todos los senos, o sea, lo que habíamos mencionado, todos los senos después de que se hace algún tipo de intervención, sea reconstructivas, estéticas, obviamente hay un proceso de fibrosis que es la cicatrización interna. Como uno cicatriza por fuera, obviamente también hay cicatrización. Esa fibrosis no siempre hay que operarla, hay que vigilarla, evaluarla con mamografía, con ecografía, dependiendo de la edad de la paciente y definir si hay necesidad de cirugía, si está formando alguna masa, si hay dolor. Eso también es muy importante, la sintomatología de la paciente. Si te colocaste nuevamente implantes, por supuesto hay que hacer los controles con los implantes y si no te pusiste implantes, por supuesto también hay que hacer controles y mirar los cambios en las imágenes para definir si hay necesidad de operar o no. No siempre hay que operarlo. Sí, porque fibrosis es cicatriz. Exacto. Sea de la pequeña, grande, lineal, circular, el área completa, es eso. Y hay una cosa muy frecuente que puede preguntar, por eso es la famosa contractura capsular o la paciente dice yo hice cápsula. Todo el mundo hace cápsula. La cápsula es la cicatriz que se forma alrededor del implante o el famoso bolsillo, ¿sí? Que si esa cápsula o ese bolsillo debe ser delgaditos, esa cicatriz debe ser delgadita. Ahora, si se va poniendo gruesa o se pone gruesa, hay diferentes grados y hay unos que son leves y que no hay necesidad de hacer algo, pero si esto aumenta con el seno muy duro, sensible y sí hay que entrar a operar, ¿sí? Entonces la contractura capsular según el grado, ¿sí? Esa es la que hay que intervenir o no intervenir. Aide nos pregunta desde Facebook, ¿cuándo es recomendable retirar los fibroadenomas? Bueno, Aide, es una pregunta muy interesante. Los fibroadenomas son tumores benignos del seno. Visto la probabilidad de cáncer con un fibroadenoma es baja, más o menos del 1.5%. El fibroadenoma importante es si es palpable o no y la edad en que se presente un fibroadenoma. No es lo mismo un fibroadenoma en una mujer de 20 años que un fibroadenoma en una mujer de 40 años. Todo va a depender también de las características imagenológicas. Si es un fibroadenoma que ya lleva mucho tiempo y que yo le hago un seguimiento y está estable, no hay que operarlo. Pero si es un fibroadenoma que empieza a crecer, que yo me empiezo a palpar, que me empieza a doler, probablemente ahí es cuando ya tiene una indicación quirúrgica. Hay que individualizar muy bien el caso ahí. Ofnat nos pregunta desde Instagram, ¿qué opina de la mamoplastia de aumento en plano dual? Bueno, el plano dual es más o menos la respuesta, pues ya la respondí con la otra. ¿Plano dual qué es? Hay unos planos que se llaman y que tienen un grado que son TEVES. Eso significa que tanto libero yo el músculo de su inserción, ¿sí? De su origen, pues.
Realmente uno nunca, o yo por ejemplo no hago completamente un plano retromuscular, que significaría dejar el implante completamente detrás del músculo. Realmente lo que la mayoría hacemos es un plano dual, o sea que parte, por decir un 80% del implante está cubierto por músculo y el resto queda cubierto por tejido glandular, que es en la parte inferior. Porque si uno ya suelta completamente el músculo se puede, cuando se retrae, se va arriba y realmente saca el implante. Pero realmente lo que hacemos la mayoría es un plano dual. Paola nos pregunta desde Instagram, ¿qué opinan del retiro total de la glándula mamaria para prevenir el cáncer mamario? Bueno, Paola, esa es la pregunta del millón. Realmente eso se llama una mastectomía profiláctica bilateral. La mastectomía profiláctica bilateral tiene unas indicaciones precisas, no aplica para todas las mujeres. Básicamente las indicaciones son en pacientes que tienen alto riesgo de cáncer de mama, es decir, a mi mamá le dio cáncer, a una tía mía le dio cáncer, a una prima mía le dio cáncer y yo me hice un estudio genético que dice que yo soy portadora de una mutación donde tengo un riesgo de cáncer de mama del 60 al 70%. Esa realmente es la indicación más clara. Por supuesto hay otras indicaciones como si tuve un cáncer de mama, si tengo de pronto algún otro tipo de mutación, si tengo mamas densas, cancerofobia. Hay que discutir muy bien eso. No se recomienda a todas las pacientes, lo que te digo, tienen unas indicaciones muy precisas, pero no es recomendable ofrecerlo a todas porque tampoco es como si yo no, pues me puedo dar cáncer en cualquier parte del cuerpo, entonces me voy a quitar los ovarios porque me da cáncer, me voy a quitar otra parte del cuerpo porque no me da cáncer. O sea, sí tiene unas indicaciones precisas y es importante que lo discutas muy bien con toda la parte de asesoramiento genético y por supuesto con tu mastólogo, porque a la larga eso también obviamente tiene unas deformidades estéticas, unos problemas también emocionales que pueden conllevar a todo esto que pues también te pueden generar daño. Yo quiero añadir una cosa porque muchos pacientes nos llegan primero a nosotros, por eso desde que empezamos a trabajar juntas eso ha sido un plus gigante para las pacientes, porque muchos pacientes llegan preguntando eso y realmente en el resto del mundo hasta esa profiláctica ha cambiado de nombre porque todo el mundo la quería pedir como profiláctica, me quito el seno y evito que me dé cáncer. No, porque en el tejido que queda puede dar cáncer. Exactamente. Entonces esa mastectomía ya se llama reductora de riesgo porque no es profiláctica, no es que no te dé cáncer, te puede abundar así tengas un poquito de tejido. Y lo otro que hay que preguntar es que eso igual es una amputación, es una mastectomía que se hace por otro objetivo, pero tiene, así como todo procedimiento, tiene sus riesgos, ¿sí? No solo estéticos, sino que pues estamos quitando un tejido y tenemos que reconstruir el tejido. Entonces no es como si nada hubiera pasado. Exacto. Y eso tiene que ser muy, muy claro con las pacientes. Por eso esa asesoría con mastología, con genética y todo, Sí, o sea, debe llenarse de motivos manejo multidisciplinario para de verdad hacerlo, porque eso no es así de sencillo. O sea, la gente lo piensa que es muy olímpico, eso así. Ángela María Arturo nos pregunta desde Facebook, doctora Fidalgo, buenas tardes. Tengo 50 años y tengo antecedentes fuertes de cáncer de mama, madre, abuela, tías, primas. Hasta el momento mis controles los llevo a cabo anualmente con el ginecólogo por los antecedentes y por la edad que tengo. ¿Es recomendable asistir a una mastóloga? Sí, por supuesto, Aide. Sí, Ángela. perdón. Sí, Ángela, mira que realmente, o sea, está muy bien que hagas tu control con tu ginecólogo, pero como tienes unos antecedentes de riesgo tan fuertes, sí es importante que te vea al menos una vez al año el mastólogo para definir. También en estas pacientes podemos utilizar también un examen como es la resonancia, lo que ya habíamos visto. Entonces hay que mirar realmente cuándo pedirte una resonancia, qué tipo de densidad mamaria tienes. Vamos a mirar también cómo es el intervalo de la mamografía, cada cuánto deberías empezar a hacerte mamografía, entonces sí y hacerte por supuesto todo el asesoramiento genético, ver si eres candidata a pedir un estudio genético, de pronto también ir de la mano con el genetista. Entonces sí es mejor que solicites valoración con el mastólogo, tú que eres una mujer de alto riesgo. Carolina Páez nos cuenta que decidió quitarse por completo sus prótesis y quiere saber si tiene alguna recomendación para el cuidado de los senos después de haber retirado las prótesis. Los mismos que como si no tuviera prótesis, o sea, se las acaba de quitar. O sea, los cuidados son los mismos, ya los dijimos, eso no cambia. Los senos tienen que seguirse cuidando, así los hayas tocado, no los hayas tocado, tengas hijos, no tengas hijos, hay que cuidarlos, así tengas 20 o tengas 40 o tengas 60. Autoexamen mamario, alimentación saludable, ejercicio, estamos diciendo. Brasieres adecuados. Las recomendaciones y al menos una vez al año ir al ginecólogo, al mastólogo para el examen clínico. Dayana nos pregunta desde Instagram,
En caso de un quiste maligno, ¿es recomendable retirar todo el seno para evitar complicaciones futuras? No, Diana, mira que hay que mirar ese reporte de malignidad, que exactamente qué tipo de malignidad es, o sea, si realmente es un cáncer, si es un quiste, no sé, un quiste complejo que pues se terminó en un cáncer de mama. Hay que mirar el estadio de la enfermedad, o sea, no es tan fácil porque hay muchos subtipos de cáncer de mama, entonces de acuerdo al tipo, al estadio de la enfermedad, de acuerdo al tipo de cáncer que tengas, ofrecemos algún tipo de tratamiento, ¿no? Exactamente, la recomendación es generalmente siempre hacer un manejo conservador, pero pues obviamente esto depende de muchas cosas, lo que decía Vivi, el tamaño de tu seno, muchas otras cosas. Laura Marcela nos pregunta si existen otras opciones para aumentar los senos que no sean las prótesis, por ejemplo la grasa. Sí, realmente esas son las únicas dos opciones, implantes y grasa propia. Nada más en este mundo está permitido, ¿sí? O sea que todo lo que les ofrezcan diferente, implantes o grasa, por favor, no se lo dejen aplicar ni en glúteos, ni en cara, ni en mama, ni en piernas, ni en ninguna parte. Solamente para aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo es grasa e implantes. Bueno, tenemos una pregunta que están haciendo dos personas, que son Luz Adriana y Mónica, y es sobre los implantes después de los 10 años, porque nos cuenta Luz Adriana que ella tiene los implantes Mentor y quiere saber si es necesario cambiarlos después de los 10 años, y Mónica Isabel nos cuenta que pues cuando ella se puso los implantes le dijeron que eran de por vida y que cada 6 meses se hace su consulta pues para ver que todo esté bien. No, la recomendación, como ya hemos dicho, es hacerse los controles por lo menos cada año con su cirujano, con mastología cada año, cada 2 años, dependiendo pues, de sus antecedentes y su historia clínica, pero no, la verdad es que ninguno, yo también trabajo con implantes Mentor, con Motiva, y ninguno dice que son de por vida, o sea, ninguno recomienda déjenselos hasta que literalmente no muera. De verdad, a partir de los 10 años vayan considerando ya cambiarlos. Mi hija tiene 18 años y desde niña tiene un seno más grande que el otro. A los 12 se realizó una mamografía y todo salió normal. A la fecha no ha mostrado ningún síntoma. ¿La diferencia en el tamaño podría afectar su salud? Bueno, una pregunta muy interesante, es un motivo de consulta muy frecuente. Realmente esas asimetrías hay que evaluarlas, por supuesto, porque hay que mirar que de pronto no haya de pronto una masa o algo en el seno que esté favoreciendo esa asimetría. La mayoría son fisiológicas y realmente hay que definir un manejo quirúrgico. No tendría ningún inconveniente si esto no está afectando su calidad de vida, si esto no está afectando pues, su parte emocional, su parte física. Pienso que puede seguir con la simetría, pero por supuesto eso tiene una corrección quirúrgica y se puede resolver de una manera quirúrgica una vez se hayan descartado por supuesto otras causas. Ahí entro yo ya, desde que se haya descartado alguna causa como tal, alguna masa, la gran mayoría de mujeres tienen asimetrías leves en los dos senos, así como en las orejas, como en los pies, como en las manos, como todo ser humano. Muy pocas mujeres tienen los senos muy pareciditos y muy pocas mujeres también tienen una asimetría grande que requiera corrección. Cuando no hay ninguna enfermedad como tal, sino que un seno se desarrolló más que el otro, esa diferencia, créanme que sí va a causar trastorno psicológico dependiendo de la edad de la paciente. Consultan es porque obviamente ya hay un inicio de vida sexual o no la han iniciado precisamente por baja autoestima, etc. Entonces eso sí necesita corrección apenas la paciente consulte, por eso obviamente que sea mayor de edad. Julie Lievano nos dice, ¿pueden hablar sobre las mamas gigantes? ¿Qué se debe hacer para la cirugía de reducción? Bueno, la gigantomastia o hipertrofia mamaria es realmente sí, es un aumento exagerado del volumen mamario. Esto es más por términos como de peso, pero en general la hipertrofia mamaria o las mamas que vemos de pronto muy grandes, en general, o sea, el problema con estas mujeres son el tema, pues obviamente que acarrea todo lo del peso, el tema de la mastalgia, los dolores musculares, los dolores en la cabeza y como toda la deformidad que generan los senos. La recomendación con estas mujeres es, o sea, lo ideal es por supuesto importantísimo que insistir en estas pacientes hábitos de vida saludable, porque vemos que muchas mujeres que también logran bajar de peso, eso puede también contribuir en algo, disminuir un poco el volumen mamario. Sin embargo, la mayoría de mujeres van a terminar en una cirugía de reducción, pero es muy importante el tema del peso, o sea, hay como que insistir en lo del peso, insistir en de pronto valoración por nutrición, intentar bajar de peso, manejo con fisiatría para el dolor, y una vez estos parámetros como que ya se hayan organizado, ahora sí la paciente sería una candidata a cirugía.
Importante que utilices un brasier cómodo, un brasier que no le dé ningún tipo de presión, ojalá brasieres postquirúrgicos para que obviamente se sostenga muy bien el seno, y por supuesto valoración por cirugía plástica de manera prioritaria para obviamente ofrecer una cirugía. Eso es muy importante. Todo lo que acaba de decir Ana, era una paciente con gigantomastia. Hipertrofia mamaria es un término que puede ir en senos grandes, pero todavía se va a hacer una apexia, o senos grandes que ya van a ser gigantomastia y ya requieren mamorreducción. Esos pacientes sí o sí deben ir a nutrición, o sea, deben bajar de peso, porque el componente graso que baje nos ayuda para que sea menos tejido móvil. Además que paciente con obesidad, que generalmente se relaciona a este tipo de pacientes con mamas grandes, tiene mayores complicaciones. Exactamente. Entonces sí o sí nutrición, sí o sí fisiatría, para que no es que le vaya a quitar el dolor, porque obviamente la causa son las mamas grandes, pero necesitamos que haya una valoración y empiece un manejo como tal de dolor. Y ya entramos nosotros como a hacer el manejo definitivo de la causa. Pero importante, cuando uno evalúa una paciente así, hay que ser muy claro que si ya lleva mucho tiempo, tiene surcos marcados, ya tiene mucho tiempo de dolores ya musculares, cervicales, todo por el peso, es muy importante decirles que así se haga una mamorreducción, el dolor no es que vaya a desaparecer 100%, porque el daño que ha ido a ciertas fibras nerviosas ya ha sido muy largo, y no es que no mejore, la mejoría es un 80%, pero puede quedar un dolor residual. Y la otra cosa es que los senos pueden volver a crecer. Sí. O sea, recuerden que lo que decía Viviana, o sea, el seno realmente sí tiene tejido fibroglandular, pero tiene mucho también componente adiposo, y principalmente en las mujeres mayores. Entonces, si la paciente se operó, quedó muy linda, pero después de 1 o 2 años se pegó una subida de peso tremenda, créanme que los senos van a volver a crecer. Y no es que el doctor no me hizo bien la cirugía. No, lo que pasa es que no hubo un buen control de peso, y entonces por eso volvieron a crecer esos senos. Entonces es importante como que un manejo multidisciplinario, no solamente la corrección quirúrgica, sino que también esto vaya acompañado, lo que decía Viviana, de fisiatría, de nutrición, y poner mucho de nuestra parte para que pues obviamente como que se mantengan los resultados a largo plazo. Bueno, entonces tenemos una pregunta de Adriana Medina. Tengo los implantes PIP desde el 2006. Me hago mi ultrasonografía cada año, en defecto cada 2. Y aunque tenía mi cirugía en marzo de este año, mi angustia es todo lo que persiste con esa marca. Bueno, con la PIP, ¿qué es importante? Los implantes han evolucionado de acuerdo, o sea, en cuanto a calidad de la silicona, de su cápsula, etc. Y el problema con PIP es que al principio ellos eran implantes buenos, bonitos, a buen precio, pero pues, el dueño pues, tuvo un pequeño cambio y empezó a hacer implantes de mala calidad. Entonces al principio se pensaba que era un solo lote, y a los pacientes preguntar decían, bueno, si es el lote malo, entonces cámbiala, si no, haz controles, y si no están rotos, pues déjalos. Pero entonces el problema es que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que todos los implantes PIP se deben cambiar o retirar. ¿Por qué? Porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que todos van a ir filtrando, ¿sí? Filtrando, ¿qué quiere decir? Que van a pasar pequeña cantidad de silicona a través de su cápsula, y la va a empezar a captar el tejido mamario o los ganglios de las axilas. Entonces ya cuando la paciente, sí, los implantes no están rotos, pero ya la paciente consulta porque se siente ganglios axilares, consulta y resulta que tiene siliconomas, implantes PIP. O sea, la recomendación no es que vaya con urgencia asustada mañana a cambiarse, pero sí que programe su cirugía, porque la recomendación es no quedarse con implantes PIP no más, ¿sí? Entonces esa es una recomendación que no hay eco que valga, ni resonancia que valga. La verdad, lo ideal es cambiarlo, porque cuando ya presenta síntomas, o sea, son síntomas que se pueden evitar. Lili Giraldo nos dice, tengo prótesis, luego de 2 años de lactancia siento que me quedaron unas bolitas en ambos senos, ¿es normal? Lili, pues hay que mirar esas bolitas de qué son. Digo, pueden ser fibrosis, pueden ser quistes, pueden ser galactoceles, puede ser necrosis grasa. Es importante hacer una ecografía. Entonces, por favor, consultar con tu mastólogo, tu ginecólogo, solicitar una ecografía para que miremos exactamente cuál es el origen de esas bolitas. Lo más probable es que sean bolitas normales, pero sí es importante evaluarlas. Yo quiero hacer, antes de la siguiente pregunta, que no se nos vaya a quedar este tema, ya que estamos las dos, porque es un tema que las dos debemos ver.
es el coco de los implantes, que ahora se llama linfoma de células gigantes o linfoma de células T o ¿sí? Anaplásico. Es un implante, es un tipo de cáncer que está asociado, no hay forma de saber que es directamente, sino asociado a un tipo de implantes que son los texturizados, o sea, los rugositos, ¿sí? No está determinado bien cuál es la causa, si es que el texturizado hace más inflamación y por eso es que la cápsula se pone más gruesa y hace mutaciones y cambia, pero el resumen final es que es uno de los riesgos cuando uno se pone implantes. Lo ideal es ponerse lisos o nanotexturizados. ¿Cuál es el signo de alarma? Porque ellos no es que, o sea, es muy raro que se presente con masa. El signo de alarma de esto es un seroma tardío, o sea que el seno empieza a acumular líquido de una manera tardía, generalmente después del año, ¿sí? O sea, tardíamente. Y eso se manifiesta clínicamente por un aumento súbito en un se seno. creció. Venga, se me creció un seno de un momento a otro, entonces Ahí debe consultar con plástica o mastología. Igual, por ejemplo, yo, si me llega un paciente así, siempre se lo comento a Ana para que la evalúe, la conozca, entre las dos decidamos si entramos juntas a descartar un linfoma. El tratamiento es quitar la cápsula y el líquido todo eso se envía a examen. Y realmente si eso es así, se logra detectar, casi que es el tratamiento. No evita que la paciente vuelva a poderse poner implantes. Entonces por eso es muy importante, si esto es uno de los casos de que tienes un seno que empezó a crecer de un momento a otro, lo sientes lleno de líquido, consulta por favor, que eso sí es mejor verlo tempranamente. Exactamente. Bueno, para finalizar ya entonces hablamos de las 5 recomendaciones finales para los senos con prótesis y sin prótesis. Bueno, entonces las recomendaciones son: primero, autoexamen mamario, muy importante hacernos el autoexamen mamario. Segundo, obviamente mamografía, todo paciente mayor de 40 o 45 años es importante ir pensando en hacernos nuestra mamografía. Tercero, hábitos de vida saludable, es importante llevar una vida saludable, hacer ejercicio. Cuarto, importante el tema del brasier, recuerden, un brasier sin varilla, un brasier cómodo, un brasier con el que nos sintamos seguros. Y quinto, podría ser hacer deporte también, hacer deporte con un buen brasier, o sea, en general utilizar un buen brasier, listo, y consultar siempre con el especialista ante cualquier signo de alarma o ante cualquier duda. Sí, eso aplica para los dos, con y sin implantes, eso realmente es. Y es muy importante que el brasier, cuando dicen buen brasier, es un brasier que te quede bueno, o sea, que coja toda la mama. El problema es que cogen brasieres que les queda bien aquí y la copa les queda chiquita, les parte el seno, hay más tallas, deformidades, etcétera, etcétera. Entonces el seno debe quedar, acuérdense que el tamaño del brasier, la talla del brasier es el tórax. Ese es el 32, 34, 36, es el tórax en pulgadas, ese es tu talla. El tamaño del seno es el apellido o la copa, A, B, C, D, E. Ese es el apellido, no al revés, es que yo quiero una talla 38 o 36, no, espérate un momentico, ¿cuál es tu talla? Y miramos a ver a qué copa queremos llegar o cómo es. Entonces eso es muy importante, la elección del brasier es, mejor dicho, es gran parte del ejercicio, del que no haya mastalgia, que los senos se cuiden, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias doctoras por acompañarnos el día de hoy, aclarar las dudas de nuestras seguidoras y a nuestros seguidores por acompañarnos una vez más en estas charlas con el especialista. Gracias, Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes para todos.